o recipientes herméticamente cerrados, porque trabajan a presión. Sirven para producción de agua caliente, vapor saturado y vapor sobrecalentado, según los requerimientos del equipo que va a usar el vapor. Para obtener el agua caliente o el vapor, se requiere un intercambio de calor entre el agua y los humos calientes. Y los humos que se producen debido a una combustión, ¿ya?, dentro del caldero. En la siguiente figura vamos a ver un caldero de tubos verticales, con sus componentes básicos. Ahí se va a ver la llama al inicio en el hogar. Ahí en el hogar se pueden usar diferentes combustibles, ya vamos a ir viendo, y debido a la diferencia de temperatura entre los humos y el agua, se produce la transferencia de calor desde los humos hacia el agua. Pues a medida que los humos van avanzando por dentro de los tubos, desde el hogar por dentro de los tubos, se produce el intercambio de calor, ¿ves?, de los humos hacia el agua. Este intercambio de calor desde los humos al agua es básicamente por los procesos que conocemos de radiación, convección y conducción. Entonces veamos la figura 1. Figura 1. En esta figura tenemos el esquema de un caldero de tubos verticales. Habíamos dicho que es el esquema, exactamente el esquema de un caldero en un sauna. Los saunas usan calderos verticales. Y hay unos 2 o 3 saunas que usan calderos horizontales. Tienen mejor rendimiento. A medida que van aumentando más clientela, van a empezar a usar calderos horizontales. Pero nos interesa primero entender cómo funciona este caldero. Veamos a ver. Aquí en el punto 2, ese es el hogar. Ahí se produce la combustión de algún combustible. Esa combustión puede ser, si es combustible sólido, directamente le colocamos leña y va a arder. Si es un quemador, como está en el punto 5, por el quemador va a entrar un combustible, puede ser un combustible líquido o un combustible gaseoso, depende, ¿ya? Vamos a ver. Pero en el punto 2, en el hogar, es el punto 2, se produce la combustión. Los humos, en este caso, entran, circulan. Aquí en el hogar ya se produce una transferencia de calor por las paredes hacia el agua. Se produce una transferencia de calor. Y fundamentalmente en el hogar la transferencia de calor es por radiación, debido a la elevadísima diferencia de temperaturas. Entonces, los humos, una vez que intercambian algo de calor con el agua, ingresan a los tubos, por el interior de los tubos. Y durante ese recorrido, debido a la diferencia de temperatura con el agua, los humos van transmitiendo calor hacia el agua. Transmiten calor al agua. El agua primeramente se va a calentar y luego va a llegar al estado de vaporización, de ebullición. Cuando ya se tenga buena cantidad de vapor, entonces va a salir vapor. ¿Ya? Este es un caldero donde solo sale vapor saturado. Si por algún motivo nosotros necesitáramos agua caliente, también podemos sacar de la parte líquida un nipple con una válvula y sacamos agua caliente, no hay problema. ¿Ya? Pero este es un caldero para producir vapor saturado. Luego los humos al final de los tubos llegan a un colector y del colector se dirigen a la chimenea y por la chimenea salen al medio exterior. Entonces, fundamentalmente, ¿qué es un caldero? Al caldero por el punto 6, debido a la bomba del punto 6, la bomba agarra agua desde algún depósito, introduce agua en estado líquido, el agua se calienta, produce vapor, se convierte en vapor debido a la ebullición y sale vapor. Entonces, un caldero fundamentalmente es un generador de vapor. Ya es un caldero, un generador de vapor.
entra agua por aquí y sale agua por aquí. Si solo produce vapor, habíamos dicho, vamos también a repetir, ya que estamos repitiendo todo el capítulo 2, vamos a darla para la siguiente clase, una tarea al final de la clase. ¿Por qué usar un equipo, este equipo que debe estar costando unos mínimo $5,000? ¿Por qué no usar una olla normal y produce vapor? Puede producir vapor. Entonces, ¿por qué gastan sumas tan grandes, dijimos, ¿no ve? Pues vamos a volver a dar esa tarea al final de la clase. Entonces, un caldero es un generador de vapor, convierte agua líquida en vapor. Para eso utilizan la combustión de un combustible. La combustión, el calor de un combustible, el cual transmite el calor. Una vez que ya entendemos el funcionamiento de este caldero, veamos sus componentes principales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, Inge. Ya, vamos adelante entonces. Cualquier pregunta, lo hacen nomás porque estoy con el parlante prendido. Siguiente página, vamos a ver los componentes, todos los componentes de esta figura. Los principales componentes del caldero, solo los principales, no vamos a indicar todo, ¿eh? Son el cuerpo, el hogar. ¿Qué es el cuerpo? Vamos a la página anterior, el cuerpo y el hogar vamos a ver en la página anterior. El cuerpo es este elemento cilíndrico, el elemento cilíndrico que soporta, que contiene al agua, al vapor y soporta la presión. Este es el cuerpo, ¿ya? El cuerpo, el elemento cilíndrico que contiene al agua y al vapor. Y como el caldero trabaja a presión, entonces soporta la presión del agua, el cuerpo. Dice, el cuerpo es el elemento cilíndrico donde se encuentra el agua y el vapor. Resiste la presión del vapor. El espesor del cuerpo se calcula por esta ecuación. Ustedes han visto, es resistencia de materiales. El espesor es igual a la presión por el diámetro sobre 2 veces la tensión admisible. En la vida real se coloca aquí un factor más por cuestiones de corrosión. El agua es corrosiva. Nosotros no vamos a complicar mucho porque nuestra materia no es resistente de materiales. Pero con esto suficiente. El espesor del cuerpo es igual a la presión por el diámetro. Donde la presión, esta es la presión de diseño. Aquí, si mi caldero va a trabajar a 10 bares, pues yo debo calcular con 15. ¿Ya? Esta presión de diseño es 1,5 veces la presión de trabajo. Debemos aumentar 1,5 veces. Pues la presión por el diámetro sobre 2 veces la tensión admisible del material. La tensión admisible, ustedes ya tenemos que ver, ¿no? En función del material que vamos a usar para este equipo. Generalmente, debido al problema de la corrosión, se utilizan materiales de grado ya, materiales que tienen un poquito más de resistencia que el SAE 1010. Siguiente elemento, el hogar. ¿Cuál es el hogar? El hogar. El hogar hemos dicho que es el lugar donde se produce la combustión. Ese es el hogar. ¿Ya? El hogar es uno de los grandes elementos. Fíjense la característica del hogar. El hogar está rodeado por agua. Aquí hay agua. Si la presión del agua, el agua está a 10 bares, el agua al cuerpo lo toma en tracción. Pero el agua al hogar en compresión. ¿Lo ven? Al cuerpo el agua lo tracciona al cuerpo. La presión del agua, la presión del vapor al cuerpo lo está jalando, tracción. Pero al hogar lo está comprimiendo por toda la cuerpo. Compresión. Y nosotros sabemos que los metales no saben resistir a compresión.
Por eso que en las casas, cuando colocas el hormigón, se coloca concreto para que el concreto aguante la compresión. Los metales no son buenos a la compresión. Por tanto, ubicándonos que esto es el hogar, vamos adelante. El hogar, dice, es el lugar donde se produce la combustión. ¿Ya? Es el lugar donde se produce la combustión. Es uno de los elementos más críticos del caldero. El hogar sí o sí debemos calcular. Yo he dado dos cursos de caldero, ya no veo. Pero muchos de los fabricantes fallaban en el hogar. Me decían, yo no calculo así, a ver, vamos a calcular. Y no resistía la presión que ellos habían dicho. No resistía. Entonces yo les decía, mira, dile al dueño de que este caldero solo puede trabajar a tal presión, pero ¿qué hago? Pues otra cosa va a reventar el caldero. ¿Ya? Debido al hogar. Es el elemento más crítico del caldero, porque está sometido a la compresión. Estoy seguro que ustedes, resistentes de materiales, han visto el método de Euler, pero solo para un fierro redondo, ¿no? Para un cálculo de cuerpos cilíndricos, como habíamos hablado ya la otra vez, ustedes deben entrar al libro de reglas para construcción o normas para construcción de caldero. Rules for Construction of Boilers, de la ASME, código 4. Este libro hay en la biblioteca. ¿Ya? Ahora también he visto ya en internet. Lógicamente no hay todavía en español. El ASME, el código 1 ya ha salido en español, pero este todavía no ha salido, pero con el tiempo va a salir. Entonces, en este libro se ve cómo se calcula los elementos cilíndricos a la compresión. Fundamental esto, ¿ya? Fundamental. Dice, en el hogar se transmite gran cantidad de calor al agua, fundamentalmente por radiación, ¿ya? Debido a la gran temperatura. También se transmite un poco por convección, pero fundamentalmente es radiación. Tercer elemento, batería de tubos. Vamos primero a ver cuál es la batería de tubos. Vamos a ver batería de tubos y el aislamiento térmico. El número 3 es batería de tubos. Son los tubos por donde circulan los humos. ¿Para qué sirven? Los tubos, al igual que el hogar, en el hogar se produce la combustión, pero también en el hogar se transmite. Y en los tubos también es el área de transferencia de calor. Los tubos forman el área de transferencia de calor del caldero, junto con el hogar. En los dos elementos, en el hogar y en los tubos, se transmite el calor al agua. Los dos elementos. Si ustedes ven alguna literatura básica de calderos, los calderos han empezado a fabricarse en 1780, 1810, pero eran unos equipos muy, muy arcaicos. Tenían la forma de una olla, las ollas que tenemos nosotros, y su rendimiento era muy bajo. Entonces, con el tiempo, con el pasar del tiempo, la gente ha ido mejorando el rendimiento, fundamentalmente colocando los tubos y produciendo turbulencia en la parte de los humos. ¿Ya? Entonces, el punto 3 es los tubos, la batería de tubos. Y el punto 4, para no volver aquí a la figura, el punto 4 es el aislamiento térmico. ¿Ya? Estos dos elementos vamos a ver. Veamos primero los tubos. Tercero, la batería de tubos forman la otra parte del área de transferencia de calor. En los tubos, la transferencia de calor principalmente es por convección, ya no tanto por radiación. Al inicio hay radiación, pero fundamentalmente por convección. El material de estos tubos normalmente se utiliza ASTM A192, debido a que es muy buen resistente a la corrosión. El A53 no es tan bueno en calderos.
pesar de que algunos lo utilizan. Pero el A192 es lo correcto para un caldero, A192. ¿Ya? El A53 es más para el transporte del vapor, o sea, por parte externa. En toda la industria van a colocar A53 para transportar el vapor. Entonces, la batería de tubos es la otra parte del área de transferencia de calor. Punto 4, aislamiento térmico. El 4, el aislamiento térmico. Fíjense, si este caldero, el vapor de agua, el agua va a estar a 10 bares, si entramos a la tabla termodinámica, a 10 bares el agua hierve a 180 grados. Entonces, el vapor y el agua van a estar a 180 grados, aquí adentro. Como el agua es buen conductor de calor, fácilmente va a llegar casi los 180 grados a la placa, a la plancha. La plancha es buen conductor de calor. Entonces, la pérdida de calor desde el agua hacia la parte externa de la plancha, del cuerpo, no va a ser más de 2 grados. No va a ser. Entonces, en la parte externa de este caldero, si no tuviera aislamiento, la temperatura va a estar por los 177, 178 grados. Si una persona, por algún motivo, sin querer, por un accidente, agarra, toca el caldero, el cuerpo del caldero, que no tiene aislamiento, 178 grados le va a producir una quemadura de primer. Toda su piel se le va a quemar, toda, tremendamente. ¿Cuál era la temperatura por seguridad industrial para las personas? Ay, creo que es así. ¿Hasta qué temperatura el cuerpo humano no se quema? Creo que a 53 grados, sí. Correctamente, 53 grados. 7. Máximo 57. 57. No deberíamos pasar hasta un 60 grados. ¿Ya? Entonces, 170, 177 grados lo va a quemar, ¿no ve? Toda la huella digital se va a quedar aquí en el caldero. Debido a eso, uno, por seguridad industrial, debemos colocar aislamiento en todo el cuerpo. Aquí no lo he colocado para mostrar otros elementos, pero en todo el cuerpo se debe colocar el aislamiento. Uno es por seguridad industrial. 2, debo colocar el aislamiento para disminuir las pérdidas de calor. Entonces, son 2 criterios para definir el espesor del aislamiento. Si no está aislado, las pérdidas de calor son muy grandes. El ambiente está 25 grados, 30 grados máximo, y la chapa está con 180, pues va a haber una pérdida de calor muy grande. Ese calor, ¿de dónde ha venido? De la combustión. Entonces vamos a gastar mucho combustible. Debido a esos 2 criterios debemos colocar aislamiento térmico. La otra hoja. El aislamiento térmico sirve para disminuir las pérdidas de calor desde el caldero. Uno es eso, ¿no ve? Lleva un revestimiento de la plancha como cubierta, revestimiento de plancha, porque todo aislamiento que usemos es dañino a la salud, son fibras. Pues siempre se coloca un aislamiento porque el viento lo va a deshacer aquello. Para el cálculo del espesor de este aislante, hemos visto que hay 2 criterios. El primero, por cuestión de la seguridad industrial, la temperatura exterior del revestimiento de ese aislante debe ser menor a 60 grados. 57 cuanta la persona máximo, ¿ve? De ahí ya puede quemar. No debe pasar de 60 grados. O sea, tú dices la temperatura aquí no debe ser 60 y con eso calculas el espesor. El otro es que las pérdidas de calor sean un 10%, máximo aún, ya que llega a un 10% cuando no tenía aislamiento. Si cuando no tenía aislamiento la pérdida de calor era 100, ahora cuando aísle la pérdida de calor no debe ser más del 10% de 110. Con ese criterio también puedes determinar el espesor de ese aislante. Nosotros vamos a volver a dar un ejemplo de esto, una tarea. Yo he visto la tarea que hemos dado,
De los 10 o 9 que han entregado, solo 2 han hecho bien, los demás cualquier cosa. Nosotros nos venció transferencia de calor y tenemos que estar preparados. Elemento, el 5, quemador. El quemador. En estos calderos verticales, algunos usan quemador, otros no tienen quemador. Sí, bueno, no tienen quemador cuando les colocamos un combustible sólido, ¿no? Un caldero vertical puede trabajar con combustible sólido, sin quemador. Porque como los tubos son verticales, producen un tiraje, una depresión, una succión. Eso vamos a llevar en el capítulo 5. La mayoría de estos calderos verticales solo tienen quemador atmosférico. ¿Ya? Por aquí abajo no tienen ventilador. Aquí en el punto 5, este tipo de quemador es un quemador forzado, tiene ventilador. El ventilador es para introducir el aire. Un quemador atmosférico, el aire solo entra por una depresión que produce el quemador. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, quemador, es el elemento 5. Quemador es el equipo, el elemento que produce la combustión, ¿no ve? De un determinado combustible, líquido o sólido, líquido o gaseoso, bajo unas ciertas relaciones estequiométricas. Nosotros en el siguiente capítulo vamos a ver combustión, no en el siguiente, en el próximo. Existen 2 tipos de quemadores, los atmosféricos y los forzados. Los quemadores atmosféricos son aquellos donde el ingreso de aire es solo por arrastre que produce el combustible, al crear una depresión. Un quemador atmosférico tipo Venturi, si tú vas a usar, por decir, gas, entonces justo en la zona del Venturi donde el área es mínima, ahí colocas el pitón de entrada del gas, la salida de gas. Como el área es mínima, ahí es la máxima velocidad. Esa máxima velocidad produce una depresión en ese punto e ingresa aire. Ya produce una pequeña depresión suficiente para el ingreso de aire. Existen una gran cantidad de modelos. El más conocido es el tipo Venturi, ¿no? Los quemadores atmosféricos Venturi son los más conocidos, que tiene al final en la boca un mezclador, mezcla aire con el combustible. Siempre es bueno mezclar. Si no mezclas, hemos dicho que puede ser que no todo el combustible se queme. Por eso es necesario el mezclador. El siguiente tipo de quemadores son los quemadores forzados. Aquel de la figura es el quemador forzado. Son aquellos donde el ingreso de aire es por medio de un ventilador. El aire ingresa por medio de un ventilador. Estos quemadores forzados se utilizan para grandes capacidades. Los atmosféricos, se utilizan hasta máximo unos quemadores de unos 50 kilos por hora de vapor para calderos de esa capacidad. Más de eso no da. No hay capacidad de que ingrese mucho aire. El problema de la combustión, ¿no? Si no hay aire, no hay combustión. No se produce combustión. Pues, para ya capacidades mayores de calderos de 50 kilos por hora, debemos colocar siempre quemadores forzados. Además, los quemadores forzados tienen mejor rendimiento que los atmosféricos, debido a que los forzados producen turbulencia. Al producir turbulencia, se produce una mezcla de aire y combustible. Entonces se va a quemar casi todo el combustible. Es lo que nos interesa. En esta parte de los quemadores es toda una teoría enorme, grande, es todo otro campo los quemadores. Hay gente que se especializa solo en quemadores. Es un campo enorme. Muchos parámetros se requieren, muchos.
Por suerte, actualmente ya existe buena teoría, ya existe libros, ya existe buen conocimiento. Antiguamente no había. Los años 90, 1990, yo me acuerdo, había muchachos que querían hacer tesis sobre quemadores. Y les decía, ¿tienes algún libro? No, entonces si no hay libro, ¿con qué vas a hacer? No tiene sentido. ¿Ya? Porque es muy difícil, no había antes internet, no había cosas, no había libro, era difícil, ¿no? Vamos adelante. Bomba de agua. La bomba de agua. ¿Para qué utilizar una bomba de agua? Como aquí la presión es mayor que una atmósfera, por decir son 5, 6, 10 atmósferas, 10 bares. 10 bares, si fuera 10 bares, yo necesitaría un depósito 100 metros de altura, ¿no ve? Porque una atmósfera o 1 kilo por centímetro cuadrado es 10 metros de columna de agua. Si es 10 atmósferas, necesito una torre de 100 metros para poder entrar el agua. 100 metros de columna de agua me cuesta una barbaridad. Una bomba me cuesta ahí $100 y nada más. Entonces, la bomba es el elemento para introducir agua a presión. Para tú elegir una bomba, primero tienes que definir a qué presión va a trabajar el caldero. Eso, ¿quién sabe? El propietario, el dueño. El dueño va a decir, yo necesito vapor a 10 bares. Si te dice a 10 bares, entonces tu bomba tiene que tener mínimo 1 bar encima de la presión. Tiene que tener una presión de 11. Menos de eso, el agua no va a poder entrar. Entonces, cuando se salga vapor por aquí y la presión ha caído a 9, recién va a meter agua. Pues el señor va a decir, no sé qué le pasa, mi bomba la no funciona. No hemos especificado una bomba adecuada. Su presión tiene que ser mayor, por lo menos con 1 bar encima de la presión de trabajo. ¿Ya? No mete agua. 1, 2. Las bombas existen para agua fría y para agua caliente. Fundamental. El caldero trabaja con presión, hemos dicho, ¿no ve? Cuando va a introducir agua fría, es como estaba en la figura, directamente un depósito e introduce agua fría. Pero si la fábrica tiene, por decir, una calandra o una planchadora, una planchadora, una marmita, de la marmita vuelve condensado. Llega el vapor a la marmita, le transmite calor, pierde su calor latente y se condensa. Y ese condensado nadie lo bota. Los retorna cerca al caldero donde tiene un tanque de condensados. A ese tanque de condensados también ingresa agua fría cuando le falta, agua tratada. Y desde ese tanque de condensados ahí abajo se coloca la bomba para que meta agua al caldero. Entonces el condensado ha venido con unos 80, 90, 100 grados de temperatura. Si viene con 100 grados, se encuentra presión y va a empezar a hervir, ¿no ve? Entonces viene con vapor, está saliendo ahí. Si nosotros le colocamos bomba normal para meter esa agua, la bomba va a trabajar máximo 2 horas y todos los retenes se han destrozado por el agua caliente. Entonces debo elegir bomba para agua caliente. ¿Hasta qué temperatura? Hasta unos 100, 120 grados. No va a llegar nunca más de 120 grados, no llega, porque en ese trayecto se enfría el agua, empieza a hervir, presión atmosférica ingresa en el tanque y se pierde calor violenta. Entonces debo elegir entre 100 a 120 grados. El costo, lógicamente, es mucho mayor, tiene elementos más resistentes, otros sellos, etc. ¿no? Entonces debemos elegir bomba para agua caliente. Otro elemento, el 7. El 7 aquí yo tengo un visor de nivel. Este 7, fíjense, ¿para qué sirve? Lo vamos a volver a ver cuando veamos elementos de control.
Este elemento sirve para ver el nivel del agua. Por eso se llama visor de nivel de agua. Aquí está el nivel del agua, aquí hay una conexión, aquí arriba hay otra conexión, y en el vidrio se ve el nivel, este nivel. Muchos dirán, pero debido a la ebullición, el agua aquí está bailando aquí dentro del caldero. Cierto, el agua está en un gran movimiento. Pero la presión por aquí abajo, por donde está el líquido, y la presión por la parte superior del visor, es 10 en cualquier lado. Como es 10 y 10, debido a eso, este nivel se mantiene constante, perfecto. No se mueve. Y saca un promedio del nivel de agua que está dentro del caldero. Saca un promedio perfecto. Debido a lo que hemos visto en mecánica de fluidos, principio de los vasocomunicantes. ¿Ya? Entonces, este 7 sirve para ver el nivel del agua. Visor del nivel de agua. Hemos dicho que es un tubo de vidrio, ¿no? Donde se visualiza el nivel del agua que se tiene dentro del caldero. Es un elemento de control, nosotros lo vamos a ver posterior, no nos vamos a hacer tanto aquí, porque el nivel del agua no se controla solamente así, sino se controla con elementos de control. Ese visor de nivel que acabamos de ver ahí puede ser para un sauna familiar, donde no voy a trabajar con presión. No voy a trabajar con presión. Entonces, para mi sauna, por ejemplo, en mi casa, yo tengo solamente ese visor de nivel. Porque trabajo con presión atmosférica y yo sé que en toda la sauneada no voy a gastar más de unos 10 litros de agua. 10 litros me aguanta para una sauneada de unos 40, 50, una hora de tiempo. Pues nadie sauneamos una hora, sauneamos 20 minutos, media hora y listo. Se acabó unos 5, 10 litros de agua. Entonces, no tengo problema de nivel de agua. Pero en las industrias, además, fíjense, yo estoy gastando en una hora 5 o 10 litros de agua. En una industria, en una hora son 1000, 2000, 3000 litros de agua. Aquí, por ejemplo, tiene su caldero que es actualmente de 18.000 litros por hora, 18 toneladas por hora. ¿Ya? Esto de nivel. Entonces, estos se ven. Lógicamente, esto tienen todos los calderos, solo para ver, ¿no? Para que el operario vea. Eso lo vamos a ver después. 8. Colector de humos. Los humos han entrado aquí a los tubos, han transmitido calor al agua y antes de salir a la chimenea, al exterior, llegan a un colector. Todos los humos llegan a un colector, siempre a un colector. ¿Ya? Llegan a un colector. ¿Qué son entonces un colector? Es donde llegan los humos y finalmente el 9, la chimenea. La chimenea por donde va a salir los humos al exterior. La chimenea tiene dos funciones. Uno es el señor, el que elimina los humos a la altura que tú quieras. Si tú vives en un departamento, en un edificio, los humos no lo puedes botar. Vives en el tercer piso y en el cuarto vive otra persona, no lo puedes botar directamente porque ese humo puede entrar por el viento, debido al viento, a la ventana del señor que vive en el cuarto piso. Y el señor, con toda razón, se va a molestar porque le estás metiendo humos aquí adentro. Estás metiendo humo. Entonces, la altura de la chimenea tiene que ser encima del techo del edificio. Encima, hasta ahí tiene que ir. Encima del techo. 1, para eso sirve la chimenea. 2, si esta chimenea solo tiene, como en este caso, que no tenga quemador forzado, si solo tiene un quemador atmosférico, para que jale con fuerza, tu chimenea tiene que tener más altura. La chimenea, nosotros vamos a ver en el capítulo 5, creo, chimeneas. Y su función de la chimenea es producir una depresión. Entonces esta chimenea va a producir una succión de los humos hacia arriba. Y los humos van a subir hacia arriba. ¿Ya? Pues, esa función lo vamos a ver en el capítulo 5. Colector de humos y chimeneas, eso es lo que hemos visto ahora. Deflector de humos. En este caldero específico no hemos visto deflector de humos, pero en todos los calderos vamos a ver, son océanos calderos horizontales.
Son lugares donde los humos, un deflector es donde los humos cambian de dirección, por eso es deflector, ¿no? Se ven en los calderos horizontales. Estos deflectores son muy importantes, definen muchas cosas. Domos. Los domos también son elementos cilíndricos, en el que hemos visto no hay. Son elementos cilíndricos donde se acumulan, son acumuladores de agua o vapor y están a la misma presión que el caldero. Por eso diseñar el domo es exactamente que diseñar el caldero, porque está a la misma presión. ¿Ya? Estos domos se tienen en los calderos acuticulares, que después vamos a ver. Después vamos a ver los calderos acuticulares. El 12. Sistema de control automático. Son los elementos que controlan el funcionamiento del caldero, el funcionamiento automático del caldero. Estos elementos vamos a ver al final del capítulo. Para ver este sistema de control, solo para tener una idea. Aquí digamos, aquí yo tengo la bomba y aquí tengo el quemador. Si yo no tuviera un sistema de control automático, seguramente la bomba tiene una energía eléctrica, está conectada a la energía eléctrica con una palanca, con un switch, lo que sea, ¿no ve? Yo tendría que ver falta en el visor de nivel agua y tendría que venir y conectar la energía eléctrica a la bomba para conectar hasta una marquita que yo he colocado en el visor y lo apago. Pues, pero toda una persona tendría que estar haciendo todo el rato eso, venir, ver el visor, si le falta agua, no le falta agua. Pero eso lo harás pues cuando tú tienes solo tu sauna, pero si va a trabajar el caldero como un anaco, 18 horas, tienes que estar sentado al lado del caldero todo el día. ¿Me ve? Esta bomba es para ver el nivel del agua. Controla eso, ¿no ve? Falta agua, la bomba tiene que funcionar para meter agua. El quemador, ¿cuándo se tiene que apagar el quemador? ¿Cuándo? Cuando la presión ha llegado a los 10 bares, pues. Si la presión ha llegado a los 10 bares, hay que apagar el quemador. Entonces, en un manómetro seguramente alguien ve 10 bares, viene y tiene que desconectar la energía eléctrica del quemador. Hay que apagar. Bajó la presión a 9 y tiene que volver a encender. Fíjense, todo el día tendría que estar haciendo esas dos funciones. Nosotros sabemos por naturaleza que la persona humana no está diseñado para hacer trabajos monótonos. El mismo trabajo es una monotonía muy difícil. Siempre tiene que cambiar. ¿Ya? Tiene que cambiar. Entonces es muy difícil. Además, si la persona humana se aburre de esto y no apagó el caldero es un equipo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque debido a la presión, una explosión de un caldero con 10 bares puede bajar un edificio. Puede bajar un edificio, una explosión de un caldero que trabaja 10 bares. Un edificio de 5 pisos lo puede bajar. Entonces, es un equipo de alto riesgo. Debido a esas explosiones que ha habido en los calderos, fundamentalmente en Estados Unidos, en 1942 creo, en Estados Unidos, en un edificio grande, hubo una explosión de un caldero enorme y murieron alrededor de 32 personas, más de 300 heridos. Entonces ahí Estados Unidos dijo, ¿qué pasa con los calderos? Y se creó la ASME, la norma americana, para el recipiente a presión. Y el gobierno dijo, mientras no haya una ley, nadie más fabrica calderos. ¿Qué pasa? La ASME, los ingenieros, bueno, si era el gobierno, era una cosa seria. El gobierno no iba a aguantar más que revienten calderos. La ASME tardó casi 4 años en elaborarse. Un trabajo muy fuerte. La primera versión sacaron en 4 años, porque los fabricantes también estaban presionando bastante. Después de que salió eso, se volvió a fabricar, y la ASME sufrió desde ahí muchas revisiones, ¿no? Muchísimas revisiones. En la actualidad en Bolivia, la única empresa que debe tener ASME original, o sea, el manual del ASME original, debe ser Yacimientos. Un manual debe estar por los $15,000, $16,000. Son 13 ejemplares. Entonces, los demás que tenemos, puro fotocopias.
¿verdad? De algún lugar conseguimos fotocopias. Lógicamente, la ventaja que tiene Yacimientos es cuando la ASME dice volumen 17 ha sido modificado en el capítulo 2, entonces la ASME le envía Yacimientos por un monto mínimo. Si me dice, pagamos $50, $100. Esas actualizaciones seguramente muchos no tenemos, ¿ya? Esa es la única diferencia. Pero los demás, por el costo, no compramos, ¿no? Ese es el problema. Bueno, vamos adelante. Entonces, sistema de control se usa para seguridad del caldero, que nosotros lo vamos a ver en el capítulo posterior. Una vez que hemos explicado el funcionamiento del caldero, solo vamos a ver ahora el funcionamiento, o sea, de calderos verticales. Este es un caldero vertical, así lo vemos. Aquel caldero que hemos visto esquemáticamente, así lo vamos a ver. Veamos algunas partes de este caldero. Yo veo en este caldero, aquí, dos bombas de agua, dos. Fíjense, conectados en paralelo, y cada bomba de agua tiene un antirretorno. Siempre tiene un antirretorno. Porque la presión de esto, cuando la bomba no está funcionando, luego se va a volver el agua. Pues la bomba no es, tiene una holgura tremenda, ¿no? Pues va a volver. Los dos se juntan y entran aquí. ¿Por qué dos? ¿Para qué colocar dos? Si con uno es suficiente. Cuando el caldero va a funcionar todo el día, entonces yo puedo programar de que una bomba funcione 2 horas, se pare y entra el otro. Fácilmente con un reloj programamos. Pues para que no esté funcionando todo el día solo esto, el otro también. Intercalan. O sea, en la piscina olímpica hemos programado así, dos bombas, cada uno funciona 4 horas. Se apaga y el otro se conecta automáticamente. Se apaga un temporizador, hemos colocado. Entonces, uno se energiza, el otro se apaga, hasta para eso que se coloca dos. Viene y entra el caldero. Cuando el caldero es apagado, esta válvula es bueno cerrar. Es bueno cerrar, vas a apagar el caldero. Este es el ingreso de agua. Y esta válvula de arriba es la salida de vapor. Esta válvula es la salida del vapor. Aquí ya van dirigiendo donde tú quieras, ¿no? En algunos casos, si es que es necesario, fíjense en esta parte intermedia, colocan aquí un nipple, está sellado en este caso, para sacar agua caliente. O sea, aquí entra agua fría, agua caliente, y aquí yo tengo vapor. En estos calderos, si ustedes se fijan, la figura 1, yo tengo agua en estado líquido y agua en estado de vapor. ¿Cuál va a ser la calidad de esta que sale? El título. ¿Por qué título saldría ese vapor? Inge, ¿nos puede indicar las partes que nos indica con su puntero, por favor? ¿Nos puede indicar las partes que nos menciona con su puntero? Estoy con la flecha del mouse. ¿Se ve? No se ve, Inge. Con el mouse. No se ve, Inge. ¿No se ve el mouse? No, Inge, mouse. Ahorita estoy en el vapor, la salida de vapor, ahí estoy con el mouse moviendo. ¿No se ve? Negativo, Inge, no. ¿Cómo? No se ve el mouse, Inge. No se ve el mouse. ¿Cómo es blanco? No tengo idea. Porque ahorita estoy con el mouse donde dice salida de vapor, salida, ahí estoy moviendo el mouse. Yo creo que si aprieta clic derecho, capaz hay una opción para poner puntero, un puntito rojo en el mouse. Un segundito, voy a hablar con mi hijo, creo que sabe de esto. Un segundito. Ahí, para tu micrófono.
Nelson, apaga tu micrófono. Oliver, tu micrófono. Tranquilo, Rastas. Entonces el hijo pues estaba durmiendo. Ha ido a almorzar. Yo creo que ha ido a su sauna. Lo que digo es esto. Estuvimos viendo ya la figura de este caldero, donde habíamos dicho aquí se tienen dos bombas. Encima de la bomba tenemos ahí, cada uno tiene válvula antirretorno encima de la bomba, para que cuando la bomba no esté funcionando, la presión del agua podía retornar, ¿ya? Y se va a ir de donde estaba agarrando agua. Este es el ingreso de agua fría, agua normal. El de arriba, este es si es que necesitamos, si se necesitara agua caliente. Aquí hay un niple, en este momento está tapado, agua caliente y puede salir. Y aquí arriba tenemos la salida de vapor. Salida de vapor. ¿Ya? Entrada de agua fría y salida de vapor.
y son las dos bombas. Por otro lado, tenemos aquí, después de configurar, vamos a ver, aquí también está el quemador ahí adentro, después lo vamos a ver. Aquí tengo dos presos, uno son dos presostatos aquí, uno nomás se ve, los de atrás no se ve. Han colocado dos manómetros, es mucho dos manómetros, generalmente se coloca solo uno. Realmente esto es por alguna seguridad para un hospital, para una cosa de mucho riesgo. ¿Ya? Esta tapa es el colector de humos y luego viene la chimenea. Lógicamente aquí no lo han colocado la tapa grande de la chimenea, la salida del ducto grande, ¿no ve? Pero este es el colector, Este va a ser su tablero. Vamos a ver en otra figura, a ver. Aquí tenemos otra pista de otro caldero vertical. Aquí están las bombas. Las dos bombas, aquí también tienen dos bombas. Estas dos son bridas de acople. En este caso solo tiene un antirretorno. ¿Ya? Un antirretorno para que no retorne a ninguno. Un solo antirretorno. Y cualquiera de las bombas que funcione, mete agua al caldero. Aquí tenemos el elemento de control. Aquí adentro, después vamos a ver, hay un cerebro. Cada fabricante usa el cerebro que dispone, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a funcionar la bomba? Aquí está el control de nivel. Este era el visor que hemos visto antes. En la figura 1, este era el visor. Este es el control de nivel. Pues aquí en este caso es un flotador. Cuando el flotador se cae, llega hasta el nivel mínimo, conecta y manda una señal. Lógicamente toda la señal siempre viene primero al tablero. Y del tablero viene a la bomba. Una de las bombas, la que está activada, va a meter agua. Este flotador se eleva, llega al rango máximo y se apaga, desconecta el relé, se apaga y la bomba se va a apagar. Entonces, ¿para qué sirve este visor? Solo es el control visual del operador. El que controla el nivel del agua es este señor, el controlador de nivel. El visor solo es mi visor visual. Yo voy a colocar dos marquitas, uno abajo y otro más arriba. Cuando esté arriba se tiene que apagar la bomba. Cuando ha bajado el nivel del agua hasta la marca de abajo, se tiene que prender la bomba. Para eso hace el operador. Esa operación hace una vez por día. Si entró del 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a cualquier hora en ese lapso, él tiene que hacer una vez, tiene que verificar que justo en el nivel de abajo se ha prendido la bomba, justo en el nivel de arriba se ha apagado la bomba. Entonces él coloca en el nivel, en su cuaderno de informes, a tal hora he probado el control de nivel y está bien. Aquí tenemos el quemador. A este quemador, ¿quién le controla? Aquí está, por aquí ingresa el gas, aquí hay un filtro de gas, aquí yo veo un manómetro, es mide la presión del gas, y aquí hay unas válvulas solenoides. Después vamos a ver las válvulas solenoides. ¿Qué función tienen? Y entra el gas al quemador. Es un quemador forzado, por abajo entra aire y funciona. ¿Quién le controla este quemador? Es estos presostatos. Los presostatos le controlan la presión. Unos de seguridad y otros de trabajo. Digamos, cuando la presión es máxima, yo quiero que sea 10 y la mínima que sea 8. Cuando la presión es 8, este presostato de trabajo manda una señal y va a encender el quemador. No hay gasto de vapor, digamos, aquí es la válvula de salida, no hay gasto de vapor, nadie consume vapor, entonces la presión de 8 va a llegar a 10, digamos. Cuando va a llegar a 10, este presostato de trabajo manda una señal y va a apagar el quemador. ¿Cómo apaga el quemador? Cerrando estas válvulas solenoides. ¿Ya? Una válvula solenoide, después vamos a ver, es una válvula eléctrica. La válvula es una válvula manual, una solenoide es una válvula eléctrica. Exactamente lo mismo, pero actuado eléctricamente. ¿Ya? Y este es el tablero de mando. Entonces, en un caldero se controlan dos elementos, nivel y presión. ¿Ya? Nivel y presión del vapor. Es eso. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algún elemento que ustedes quieran ver? Vamos adelante. Aquí, de este control de nivel, si ustedes ven, aquí hay
para terminar ya esta parte. Del control de nivel, lógicamente viene dos, el de vapor y el de agua, ¿no? Están conectados al control de nivel. Y aquí hay una purga. ¿Para qué es? Por el lado del agua puede venir el agua, tal vez tiene algo de barro, algo de sólidos, carbonatos de calcio, sulfatos de calcio, etc. Cal y eso, ¿no ve? Y esos pueden obstruir aquí adentro. Se forma cal y esa cal no va a dejar que el flotador baje. Entonces, cada día, al inicio de la jornada, se abre, está hacia abajo, así la purga afuera es. Se abre esta válvulita que tiene aquí, se abre la válvula y se purga. ¿Qué tiempo? Unos 3, 4, 5 segundos, nada más. Pues todo ese carbonato de calcio o barro, lo que ha venido aquí adentro, lo vamos a borrar. Siempre, porque si no este control de nivel no funcionaría correctamente. Ya, para eso se coloca eso. Vamos adelante. Esta era una figura del caldero con elementos de control. Después vamos a ver los elementos de control. Explicaciones técnicas para definir un caldero. ¿Qué cosas debo saber para definir un caldero? Yo quiero comprar un caldero. ¿Qué datos debemos dar? Solo se requiere 3 parámetros. 1. Capacidad de producción de vapor. El caldero quiere que produzca 100 kilos por hora de vapor. 20 kilos por hora, 1000 kilos por hora de vapor. Ese es el primer dato. La capacidad de producción de vapor. Y quiero que produzca 1000 kilos por hora. El segundo dato, la presión de trabajo. Yo quiero que el caldero trabaje a 10 bares, a 5 bares, 6 bares. Muchos de los clientes no saben de la presión. Especialmente clientes que no son profesionales, no saben de la presión. Pero ese cliente sabe de la temperatura. Él te va a decir, yo quiero un caldero donde el vapor salga con, no sé, pues 150 grados. Yo necesito este caldero, 150 grados. Entonces nosotros entramos a la tabla termodinámica y buscamos su presión de saturación, ¿no? No nos hacemos lío, no le vamos a decir averiguo presión. Entramos a la tabla y vamos a ver con la tabla cuál es su presión de saturación para los 150 grados. Entonces, primer dato, capacidad de producción. Segundo dato, presión de trabajo. Tercer dato, tipo de combustible. En este caso va a ser combustible líquido o combustible gaseoso. Depende si nosotros tenemos líquido o gaseoso. Pero también, por ejemplo, los calderos que trabajan en los campamentos, ellos pueden trabajar con líquido y gas. Entonces se llaman quemador dual. Porque en los campamentos muchas veces, generalmente trabajan con diésel. Pero mañana tienen que vaciar y no les ha llegado la provisión de diésel. Gas pueden comprar en garrafas, es fácil. Pero cada día ir a comprar gas también es un problema, por eso usan diésel. Entonces ellos quieren usar, si tienen diésel líquido, o sea, combustible líquido, quieren trabajar con diésel. Si no les llegó diésel, pueden comprar gas por emergencia, quieren trabajar con eso. Entonces estos quemadores se llaman dual, ¿ya? Combustible sólido solo es cuando tenemos leña, ¿no? Actualmente ya muy pocas empresas usan sólido, sólido, la leña. Por eso la leña está más caro que el gas, todos sabemos eso. ¿Quiénes usan ahorita un combustible sólido? Solo las barracas, algunas carpinterías, barracas grandes que tienen sobras de leña, ¿ya? Pero actualmente hasta ellos, yo he visto en Sali, ya lo pensé. Prefiero esos sólidos, esos desechos, prefiero vender a los que hacen ladrillo. Es rentable, es más caro la leña, así es más caro que el gas. Y los ladrilleros, por no cambiar, por no colocar un quemador, tienen miedo, posiblemente no sean capaces, no cambian hasta ahora. Esos 3 son las características fundamentales. Otras características nos pueden pedir, como decir, voltaje de la energía eléctrica. Pero ese ya es un secundario. ¿Para qué nos está pidiendo voltaje? Ese cliente te está pidiendo, tú tienes que decirle, tú tienes energía eléctrica, trifásica o monofásica, para eso. Si es un motor pequeño, suficiente monofásica. Pero si es grande,
Aquí yo veo 2 bombas, etcétera, entonces tal vez va a necesitar trifásica. Entonces el cliente te va a decir, sí, yo tengo trifásica, monofásica, etcétera. Pero ya es un secundario. Potencia de la bomba, tú ya vas a calcular, va a meter tanto, ya es fácil, eso no es una cosa definitiva. Capacidad del quemador, en función de la producción de vapor, se calcula la capacidad del quemador, entonces ese es el problema. Los elementos de control pueden ser sofisticados, como en este caso, con 2 manómetros, 2 presostatos. Un caldero vertical, generalmente ustedes van a ver un manómetro y un presostato, solo uno. Este es de seguridad, posiblemente es para un lugar bastante delicado, bastante peligroso. Son los elementos de control y otros elementos que podemos seguir especificando. Por decir, fíjense aquí, este revestimiento es de plancha inoxidable. Vamos a quitar al cliente, quiere una cosa finísima, etcétera, le haces